Pastor, Dios le bendiga. Samuel, Dios te bendiga en esta noche. Dios le bendiga a todos los que se van conectando. Estoy buscando cómo compartir, pero no me sale. En esta noche, ¿verdad? Vamos a dar culminación a nuestro estudio en busca de Dios. Han sido ya 12 semanas que hemos estado estudiando este libro y hoy tenemos la culminación de este estudio, que yo confío y espero que haya sido de bendición en su vida, que haya desarrollado por lo menos una disciplina en su busca de Dios, y que al culminar todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos aprendido, lo podamos poner en práctica de ahora en adelante, aún en los días más difíciles, porque hay lecciones que se aprenden, pero no siempre son fáciles de poner en práctica. Pero confío en el Espíritu Santo de que aún en los días más difíciles Él nos recuerde lo que hemos aprendido a través de estas 12 semanas. Y en el día de hoy vamos a concluir con lo que es la vida devocional, cómo desarrollar una vida devocional, cómo mantenernos en esa búsqueda de nuestro Dios, y por qué es tan importante mantenernos en esa búsqueda. Le damos gracias al Señor porque su palabra siempre está disponible para nosotros, y es un privilegio que nosotros tenemos, que a veces lo dejamos pasar por alto, lo damos por sentado. Pero la realidad es que tenemos un privilegio, y es que tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios. El pastor dice que vamos a continuar dando estudios las semanas próximas. Aunque concluimos en el día de hoy con el estudio de En Busca de Dios, vamos a continuar, ¿verdad?, conectándonos los días viernes a las 8 de la noche para dar diferentes estudios, y ya vamos a estar haciendo más anuncios sobre eso más adelante. Vamos a orar, a pedirle al Señor y a su Espíritu Santo que nos acompañe en esta noche, que centre nuestras mentes para lo que vamos a hablar en el día de hoy, y que nos permita, ¿verdad?, tener nuestra mente y nuestro corazón abierto a lo que Él nos quiere enseñar. Hay varios hermanos de la congregación local que están un poquito delicados de salud, oramos también por ellos, y así seguimos el estudio de esta noche. Padre, te damos gracias por este tiempo que sacamos como iglesia para estudiar, mi Señor, este estudio en busca de Dios. En el día de hoy concluimos las 12 semanas de estudio que hemos tenido. Te pido, Señor, que en esta noche tú concluyas, mi Señor, hablando a nuestro espíritu como lo vienes haciendo a través de tu palabra. Te pido que tú bendigas a cada persona que se va a conectar, que tú, Señor, llegues a su vida, llegues a su casa, llegues a su hogar, donde quiera que ellos se encuentren. Tú conoces la necesidad que cada uno de ellos tienen, Señor. Tú conoces la necesidad que ellos tienen de ti, Señor. Te pido que en esta noche, Señor, tú llegues a donde ellos no pueden llegar. Tú llegues a donde ellos están y le hagas sentir tu presencia, mi Dios. Permite que podamos, Señor, ser prestos para lo que tu Espíritu ministra a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. I'm always nervous. Siempre estoy nerviosa cuando empiezo un live, cuando empiezo siempre. Es algo que es inevitable, me coge como unos minutitos centrarme, pero estamos aquí, estamos para compartir la palabra de Dios, porque aunque hay veces que quiero salir corriendo, aunque se me haría más fácil no hacerlo, siento el compromiso de compartir lo que Dios ¿verdad?, ministra a mi vida. Y en medio de un mundo que hay tanta violencia, que hay tanto caos, que hay tanto pecado,
cómo no aprovechar la bendición de poder conectarnos a compartir su palabra. En esta noche vamos a estudiar la última semana bajo el tema la vida de devoción, la búsqueda de Dios diaria. Hemos estado haciendo este estudio y se supone que hemos estado buscando de Dios diariamente a través de estas 12 semanas. Pero, ¿y ahora qué sucede? ¿Qué sucede? Que cuando terminamos algo, por lo general, si no estamos muy disciplinados, lo echamos a un lado, ya concluimos y se nos olvida. Y es muy importante que ya que hemos sacado 12 semanas para estudiar lo que es la búsqueda de Dios, la búsqueda de un avivamiento, de un acercamiento con Él, mantengamos esta disciplina, mantengamos este deseo de buscarle, de seguir acercándonos a Él, de aprender de Él. El caminar con Dios es todos los días. Cada día aprendemos algo nuevo en Él, cada día aprendemos algo nuevo de Él, cada día se levanta una lucha diferente, y la forma de mantenernos centrados, la forma de mantenernos cerca de Él es en la búsqueda diaria, teniendo una vida devocional con nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Nancy, Dios te bendiga. Blanca, Dios te bendiga. Nos hace mucha falta verte y ver a los niños y a tu esposo. Muchos saludos para tu esposo. Entonces, en esta noche vamos a hablar de por qué es vital la vida devocional. Por qué la vida devocional se tiene que considerar como algo vital, como algo que no podemos ignorar, que no podemos dar por sentado. Y hay muchas razones por la cual la vida devocional no se puede darse por sentado, que son razones obvias, pero hay otras razones que a lo mejor no son tan obvias, porque muchas veces ponemos la vida, lo que es la búsqueda de Dios, como algo que tengo que hacer, no como un privilegio, una bendición que Dios nos permite tener. Una de las cosas, y voy a estar compartiendo en esta noche varios versículos bíblicos con usted, se va a hacer más lectura bíblica, pero una de las cosas por la cual en nuestra búsqueda de Dios tenemos que desarrollar una vida devocional diaria es porque cuando constantemente estamos consumiendo la palabra, cuando constantemente estamos buscando de Dios, damos paso a que la Escritura nos escudriñe, nos revele lo que nosotros tenemos que cambiar, nos enseñe las bendiciones, las promesas que Dios nos ofrece. Es como un bastón del cual nos podemos apoyar, por decirlo así, cuando estamos constantemente yendo a la palabra de Dios. El consumo constante de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, tiene dos resultados. Número uno, tienen como resultado lo que es la prevención. Cuando hablo de prevención me refiero a que cuando yo tengo la palabra de Dios pendiente, presente en mi diario vivir, cuando lleguen cosas a mi vida que sean difíciles de manejar, cuando llegan cosas inesperadas, al yo tener constantemente presente la palabra de Dios, la palabra de Dios va a prevenir ciertas cosas, porque voy a poder refugiarme en ella, voy a poder abrazar las promesas de Dios, las cosas que Dios me dice. Y número dos, tiene como resultado lo que es la corrección. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces usted está haciendo algo y usted como que algo le susurra que eso está mal.
o como que algo le dice, no te vayas por ahí, vete por aquí. Y eso es el Espíritu Santo. Mientras más conectados estemos con su Espíritu, con su presencia, más vamos a estar dispuestos a dejar que Él nos corrija, que Él nos enseñe, que Él nos dirija en nuestro diario vivir. ¿Qué sucede? Muchas veces, como no le damos importancia, como no tenemos una vida devocional, vivimos la vida abrumados, vivimos la vida que no sabemos cómo lidiar con las cosas, cómo brego con los problemas, y eso es indicativo de que no tenemos una vida devocional con Él, de que no tenemos una conexión constante con nuestro Dios y nuestro Creador. Tener una vida devocional es el punto de partida para nuestra búsqueda con Dios. Nosotros podemos leer, estar en un curso intensivo de como de 12 semanas, aprendiendo por qué tenemos que buscar a Dios, pero llega un momento que cuando ese curso se acaba, si yo no he desarrollado una búsqueda continua, una vida devocional, eventualmente esa conexión que yo tengo con Dios se va a perder. Ese refugio que Dios me da se va a perder. Es muy importante que nosotros entendamos que si nosotros queremos tener o continuar cerca de nuestro Dios, buscando su presencia, si nosotros queremos continuar siendo avivados por Él, como dice este estudio, tenemos que mantener una vida devocional diaria, independientemente de cuán ocupados estemos, de cuán afanados estemos. Mi relación con Dios tiene que ser una prioridad. Mi búsqueda de Dios tiene que ser una prioridad. Y vamos a entrar un poquito más adelante en cuanto a eso, porque yo encuentro que muchas veces la razón por la que nosotros no desarrollamos una vida devocional, no tenemos una búsqueda continua de Dios, es porque nosotros pensamos que hay un patrón que tenemos que seguir, o porque se nos hace pesado porque lo vemos como un checklist, como que es algo que tenemos que hacer para cumplir con un requisito, y no como un how can I explain it? Hoy estoy que todo lo que pienso es en inglés, por favor, téngame paciencia. Créame que si yo estuviera dando esto en inglés sería súper más fácil para mí. Porque yo tiendo a estudiar la palabra más en inglés. Pero, going back to the study, volviendo al estudio, lo que le estaba diciendo era que para yo poder desarrollar o tener un crecimiento espiritual que me acerque a Dios, yo tengo que buscar de Él diariamente. No puede ser como un curso que tomo de 3 semanas, una píldora que me tomo y me quita el dolor y ya, no vuelvo a hacerlo. Y esa es la razón por la que muchas veces hoy estamos afirmados y pasan varios días, y cuando pasan esos varios días se nos olvida todo lo que nosotros sabemos, porque no es continuamente un recordatorio, no es continuamente una devoción de buscar a Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta también en nuestra búsqueda diaria de Dios, en nuestra vida devocional, es que tenemos que verla como vemos a un amigo. Cuando nosotros tenemos un amigo, una amiga, un hermano, un familiar, nuestros padres, nosotros nos aseguramos de mantener una comunicación abierta con esa persona. No llamamos a la persona cada 3 meses, no llamamos a la persona una vez al año, sino que constantemente estamos pendientes de esa persona. Es algo que yo he aprendido con mi mamá.
Mi mamá es el tipo de persona que cuando ella sale a hacer algo, especialmente cuando sale a hacer una compra o algo, ella siempre está pendiente. Ya nosotros, yo soy la más chiquita de los 4 hijos de ella, yo soy la más chiquita. Pero siempre que ella sale a comprar algo, ella está pendiente de lo que nosotros 4 necesitamos. Y hasta me llama por teléfono: Fanny, estoy en esta tienda, ¿tú necesitas algo? Ella mantiene esa conexión con sus 4 hijos, a pesar de que ya somos grandes, de que ya somos adultos, de que ya no podemos cuidar por nosotros mismos. De la misma manera, nosotros tenemos que mantener una conexión con Dios diariamente, tenerlo presente diariamente para que podamos vivir una vida plena en Él. Y la otra razón por la que es importante mantener una vida de devoción es porque cuando tenemos una vida de devoción, esto nos mantiene enfocado en lo eterno. Esto nos mantiene cuando nosotros sacamos tiempo diariamente para buscar de Dios, para hablar con Dios, para estar en su presencia. Y yo enfoco mucho el hecho de que cuando hablamos de buscar de Dios, no estamos hablando de tirarnos de rodillas 3 horas, 4 horas, 5 horas al día. Sí hay un tiempo que nosotros podemos determinar para hacer eso, ya sea un retiro, ya sea que saquemos un día específico y digamos, me voy a encerrar con Dios en este día. Pero en el diario vivir no es realístico pensar, voy a sacar 3 horas al día para buscarle a Dios. Pero cuando hablamos de la búsqueda de Dios, es importante que nosotros tengamos en mente que no es tanto la cantidad de tiempo, sino la cualidad de tiempo que le demos a nuestra búsqueda. Yo puedo durar 3 horas leyendo la Biblia, orando, pero si cada vez que el teléfono me suena me paro, la calidad del tiempo no es el mismo. Pero si yo determino que voy a sacar 5 minutos, 10 minutos de mi día y voy a apagar mis notificaciones, no voy a permitir que nada me interrumpa esos 10 minutos, esos 5 minutos que yo saco para Dios. Eso va a hacer que poco a poco mi relación se desarrolle. Y créame que va a llegar un momento que va a ser algo automático. Eso ya no va a importar si son 5, 10 o 15 minutos, porque usted durante todo el día se va a estar conectado con el Señor, porque va a estar enfocado en lo eterno, no va a estar enfocado en lo terrenal. Y esto es algo que sucede mucho en el pueblo en el pueblo de hoy. Es el hecho de que estamos tan enfocados a veces en los problemas, en lo terrenal, que lo eterno como que no tiene importancia, como que se opaca. Y inclusive las promesas que tenemos, yo he aprendido que hay veces que nosotros nos enfocamos tanto en lo que estamos viviendo en el aquí y el ahora, que nos olvidamos que hay una promesa mayor, que es la de llegar a la eternidad. Y nos desenfocamos. Se nos olvida por completo que tenemos esa promesa y nos enfocamos en el aquí y ahora. Y entonces ahí es que empezamos a darle más importancia a lo terrenal que a lo eternal. La vida devocional es tan vital para que nosotros mantengamos nuestro lente, nuestro enfoque en lo que es eterno, en lo que no se corrompe, en lo que no se daña, en lo que es perfecto. Yo soy el tipo de pensar, yo tengo el tipo de pensar de que yo pienso que si yo me enfoco en lo eterno, lo terrenal no me va a afectar tanto. Me va a afectar porque soy humana, pero no me va a afectar tanto que me va a paralizar o me va a prevenir seguir hacia adelante. Es tan importante que nosotros entendamos que la vida devocional diaria es vital. Nuestro acercamiento a Dios
diario es vital. ¿Qué diferencia hace la palabra en nuestras vidas? Les voy a compartir varios versículos del Salmo 119 que nos enseñan la diferencia que hace la palabra en nuestro diario vivir. Cuando vivimos en la palabra, cuando acampamos en la palabra de Dios, la diferencia que eso hace en nuestro diario vivir es enorme. Y yo conozco y sé, yo he vivido en carne propia la diferencia entre no leer la palabra y leer la palabra. Es algo como que tan crudo cuando un día se me va que yo no saco ese tiempo devocional. I feel lost. Yo me siento como perdida, como que no encuentro cómo conectarme. Y después yo me pregunto, ¿valió la pena que yo no sacara mi tiempo devocional? ¿Valió la pena de verdad afanarme a tal punto que no viví mi vida devocional en el día de hoy? En esta noche yo les voy a compartir varios versículos del Salmo 119 para que usted vea la diferencia que hace la palabra en nuestras vidas cuando tenemos una vida devocional de buscar la palabra de Dios. Dice el versículo 11 del Salmo 119. Dios le bendiga. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. El versículo 11 del Salmo 119 lo voy a leer en dos versiones. La otra versión dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué diferencia hace buscar la palabra diariamente, el tener una vida devocional diariamente? La diferencia que hace es que nos ayuda a atesorar las palabras de Dios, los dichos de Dios, la ley de Dios, con el propósito de que no pequemos en contra de Él. Por eso yo les decía ahorita que es un método preventivo. Mientras más yo lea la palabra, mientras más yo saque ese tiempo devocional, más prevención yo voy a experimentar de lo que es ser desobediente a Dios. En esta noche yo los quiero llevar a diferentes cosas que hacen que la palabra de Dios diariamente en nuestra vida nos ayuden, ¿verdad?, a mantener una vida devocional en Él. Dice aquí, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. La primera diferencia que hace la palabra de Dios en nuestra vida diariamente es que nos ayuda a no pecar contra Él. Evelyn, Dios te bendiga en esta noche. La primera cosa que la palabra hace es que nos ayuda a no pecar contra Dios. Yo no sé usted, pero el saber que la palabra puede prevenir que yo peque contra Dios es algo enorme. Porque yo sé que soy pecadora, yo sé que tengo la tendencia de pecar, de desobedecer. Al yo vivir una vida devocional, yo me estoy acostumbrando, yo me estoy enseñando a prevenir pecar contra Dios. Número 2, el versículo 24 del Salmo 119 dice, también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejos. Cuando nosotros tenemos una vida devocional diaria con Dios y vamos a su palabra diariamente, la palabra de Dios nos aconseja. La palabra de Dios nos dice por qué camino debemos andar, si doblar a la derecha o doblar a la izquierda. Y créame que yo tengo amistades y si yo necesito un consejo, yo llamo a mis amistades, yo llamo a mi pastor, pero la realidad es que nada como el consejo de la palabra, nada como yo abrir sus escrituras y dejar que ese espíritu me aconseje, porque mis amistades pueden fallar, mi pastor puede fallar, pero la palabra de Dios no falla, el Espíritu Santo no falla. Qué importante es que nosotros
entendamos que en nuestra vida devocional diaria nosotros le estamos dando paso a que Él sea nuestro consejero en todo momento, en todo lo que nosotros estamos haciendo. Y a filtrar, ¿verdad? Lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros nos aconsejan a través de las escrituras. Es tan importante que nosotros entendamos que esta es una de las diferencias que la palabra de Dios hace en nuestras vidas, que nos aconseja. Número 3, el versículo 28 del mismo Salmo, estamos leyendo el Salmo 119, dice: de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Dice la versión Reina Valera: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Mira la diferencia que hace la palabra en nuestro diario vivir. Nos fortalece, nos sustenta. Fíjese que aquí el salmista está diciendo que su alma está triste. Aquí el salmista está diciendo que su alma tiene ansiedad, que está experimentando sentimientos difíciles. Pero su refugio, su fortaleza, ¿de dónde está viniendo? De la palabra de Dios. Esa es una diferencia grande que hace la palabra de Dios. Los días que nosotros se nos van, que nosotros no sabemos qué hacer, que nosotros nos sentimos cansados, abrumados, que no tenemos sustento. Qué lindo es saber que la palabra de Dios nos puede sustentar, que la palabra de Dios es lo que nos fortalece. Y cómo nosotros intercambiar esta verdad, esta promesa, con lo contrario, que sería ignorar la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de desarrollar una vida devocional, en realidad nos hemos leído 3 versículos, y en estos 3 versículos nos damos cuenta que en realidad la que se beneficia soy yo. El que se beneficia es usted de tener una vida devocional. Jenny, Dios te bendiga. Amén. El que se beneficia es usted de tener una vida devocional. Es muy importante que nosotros entendamos que cuando nosotros estamos buscando al Señor, que cuando una vida devocional, el único que se está beneficiando somos nosotros. Mira lo que dice el versículo 47 del mismo Salmo. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. La versión Reina Valera dice: y me regocijaré en tus mandamientos. Qué lindo es que cuando, yo no sé si a usted le ha sucedido, que cuando usted está leyendo la palabra y usted se encuentra con una de esas promesas que nos vuelan la cabeza, que nosotros pensamos, pero ¿cómo va a ser que siendo yo pecador, cómo va a ser que siendo yo polvo, el Señor me esté ofreciendo esta promesa? Ese tipo de palabras, de promesas, hacen que nosotros nos deleitemos. Nosotros podemos tener el día más oscuro, la noche más oscura, pero cuando nosotros leemos en su palabra que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, que Él nos cuidará, que Él nos ayudará, y quita un peso de encima. No quita el dolor, no cambia la realidad de lo que estoy viviendo en ese momento, pero me da consuelo, me da esperanza, y entonces hace que yo me deleite en el Señor. Y yo siga esperando en lo que el Señor me ha prometido en su palabra. Amén. Dice el versículo, vamos por el número 5, el versículo 98 del mismo Salmo dice: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Y este era un tema que yo hablaba con las damas en el día de ayer. El hecho de que hay una parte que a nosotros no se nos puede quitar. Hay algo que Dios nos ha regalado que no se nos puede quitar.
Y algo de eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que no se nos puede quitar. Es algo que, aunque los días estén grises, aunque las situaciones estén difíciles, aunque la lista de quehaceres para el día no tenga fin, hay algo que no se me va a quitar, y es el hecho de que su palabra me va a sostener. Es el hecho de que su palabra está llena de promesas para mí. Eso me hace a mí pensar que si yo quiero sobrellevar mi día, el arraigarme a su palabra, el descansar en su palabra, va a ser mi carga menos liviana. Y dice aquí que sus mandamientos nos hacen más sabios. Yo no sé cuántos libros. Yo soy de las personas que me encantan los libros. Si usted viene a mi casa, yo tengo un librero que ya yo no sé dónde entrarle más libros. Últimamente me he dedicado a comprar los libros online porque ya no me caben en el librero. Yo puedo leer 20,000 libros. Sí, nuestro pastor, yo sé que le encantan los libros, pero no hay nada como leer la palabra de Dios. Hay temporadas en mi vida que me encantan los libros, me encanta la lectura. Fue una de las cosas que estudié en la universidad, literatura. Pero hay temporadas en mi vida que yo echo a un lado los libros y me dedico a leer solamente la palabra de Dios, alimentar mi alma solamente de la palabra de Dios. No porque le quite o le reste a los libros, sino porque hay algo en la palabra de Dios que ningún libro que haya escrito ser humano me va a poder dar. No hay consejo que ningún libro me va a poder dar que no me lo dé la palabra de Dios. Esa es una de las diferencias que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Número 6, el versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Yo no sé cómo usted reacciona cuando una persona que usted ama le llama por teléfono o le dedica tiempo. De la misma forma, cuando la palabra de Dios le sacamos tiempo para dedicarle tiempo a la palabra de Dios, de la misma forma que nos alegramos cuando alguien que nosotros amamos nos llama, nuestro corazón, nuestro espíritu se alegra de tener esa conexión con la palabra de Dios, de tener esa búsqueda continua de la palabra de Dios. Y el versículo 104 dice: de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Y la versión Reina Valera dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he absorbido todo camino de mentira. ¿Qué diferencia hace la palabra de Dios en nuestra vida en este versículo? Según este versículo, la diferencia que hace es que el estar consciente de los preceptos de Dios, de los mandamientos de Dios, hace que nosotros aborrezcamos lo que Dios aborrece, aborrezcamos lo que Él no le gusta, hace que nuestro espíritu se quebrante cuando hacemos algo que sabemos que no es de su agrado. No nos hace perfecto, pero cuando fallamos tenemos más probabilidad de sentir ese quebranto de que wow, yo le fallé al Señor. Podemos identificarnos con David. Cuando David le fallaba al Señor, los salmos que le escribían eran salmos de quebranto, eran salmos de sorrow, de tristeza. Y de la misma manera, cuando nosotros mantenemos una vida devocional leyendo la palabra de Dios, cuando fallamos, aun cuando no fallamos, simplemente conocer y saber los mandamientos de Dios hacen que nosotros rechacemos
el hacer lo que va en contra de su palabra. Estas creo que fueron 7 versículos que compartí con ustedes. Estos 7 versículos nos prueban que mantener una vida devocional diaria, personal, al final los que nos beneficiamos somos nosotros, no es Dios. Somos nosotros que sacamos provecho de mantener una conexión con Él día a día. Entonces, ¿cómo empezar una vida devocional? ¿Cómo lo hago? Es algo que es un principio que yo he aprendido a valorar en mi vida. La pregunta de cómo lo hago, porque es muy fácil yo sentarme aquí en esta noche y decirle a usted, desarrolle una vida devocional con el Señor, dele prioridad al Señor, haga las cosas de acuerdo. Pero la realidad es que en mi país dicen que del dicho al trecho hay mucho hecho, algo así. No, del dicho al hecho hay mucho trecho. En fin, lo que quieren decir es que lo que es la teoría a lo que es la práctica hay un puente bien grande. ¿Cómo desarrollamos una vida devocional? Y para muchos esto puede ser bien básico. Si es bien básico, usted simplemente haga repaso. Yo soy de la persona que me gusta repasar. Haga repaso y si hay algo en lo que usted está un poquito flojo, pues pídale al Señor que lo ayude a fortalecer esa área. Número 1, ¿cómo lo hago? ¿Cómo empezar una vida devocional personal? Prepara tu corazón. Vamos a ver Esdras 7:10. Dice: Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué importante es aprender, esta lección de Esdras. Esdras propuso en su corazón sacar tiempo para aprender la palabra de Dios. Esdras propuso su corazón para hacer 3 cosas. Número 1, para inquirir, para estudiar, para escudriñar la ley de Dios. Número 2, para aplicarla diariamente, dice para cumplirla. Y número 3, para enseñarla. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es tomar una decisión, proponer su corazón a estudiar la palabra de Dios, proponer su corazón a aplicar la palabra de Dios y a enseñar la palabra de Dios. Mire qué interesante que aquí no dice en ningún momento que Esdras cogía la palabra de Dios para pedirle favor a Dios, para ver las promesas que Dios tenía para él. No, simplemente él estudiaba la palabra para cumplirla y para poder enseñársela a otras personas. Cuando nosotros estudiamos la palabra de ese punto de vista, desde el punto de vista que yo lo estoy haciendo para yo poder cumplir con lo que tú quieres que yo haga. Me viene a la mente, por ejemplo, cuando uno va a coger un examen, como el examen de manejo. Hay un libro que a usted se le da, hay un manual que a usted se le da para que usted sepa cómo pasar el examen. No, usted no coge el examen para buscar la respuesta, sino para usted poder contestar la respuesta correcta cuando coge el examen. De la misma manera, cuando nosotros preparamos nuestro corazón para estudiar la palabra de Dios con el propósito simplemente de cumplirla, simplemente de estudiarla, simplemente de enseñarla, estamos inclinando nuestro corazón a que Dios nos enseñe su palabra, a que Dios nos enseñe sus verdades, no por beneficio propio. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros estudiamos la palabra por beneficio propio, cuando ese beneficio no llega, ¿qué
que nosotros tendemos a hacer, ya, dejamos de estudiar la palabra. O si el beneficio llega, entonces dejamos de estudiarla porque ya mi oración fue contestada. Pero en esta noche yo lo quiero invitar a que cuando usted proponga su corazón a buscar una vida, a desarrollar una vida devocional, lo haga con la intención de cumplir lo que dicen las Escrituras. De decirle al Señor, enséñame cuáles son tus reglas de tránsito para yo poder pasar el examen. De decirle al Señor, enséñame cuáles son tus leyes de tránsito para yo poder enseñarles a otros cómo caminar en tu verdad. Y nos sacamos nosotros de la ecuación. No se trata de nosotros, se trata de lo que Dios quiere de nosotros y de lo que nosotros podemos hacer a favor de los otros hijos de Dios. Ese es el primer paso. Propon tu corazón a estudiar la palabra, no en busca de un beneficio, sino en busca de cumplir los mandatos de Dios, en busca de comportarte diariamente de acuerdo a lo que su palabra dice. Número 2, haz un compromiso realista. Si usted sabe que usted lo que tiene son 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos al día, sea realista. No diga yo voy a empezar a leer la palabra media hora al día porque va a fracasar. Las cosas se tienen que disciplinar. Usted tiene que primero disciplinarse a hacer un poquito. Y cuando logra este poquito, entonces se disciplina a hacer otro poquito más. Haga un compromiso realista con el Señor, empezando en el día de hoy. Dígale al Señor, Señor, yo quiero dedicar X cantidad de tiempo a estudiar tu palabra. Yo quiero dedicar X cantidad de tiempo a mi vida devocional contigo. Ayúdame a hacerlo. Porque vuelvo y le digo, lo que funciona para usted o para mí, o lo que funciona para mí, tal vez no funcione para usted. Evitemos frustrarnos y hagamos un compromiso realista de nuestra vida devocional. Y créame que eventualmente el Espíritu Santo, según usted se vaya enfocando en lo eterno, usted va a ir abriendo más tiempo y más tiempo y más tiempo, hasta el punto que ya no se va a tratar de una vida devocional de 5 minutos, sino de una vida devocional que está en constante comunicación con nuestro Dios. En cada momento nosotros vamos a tener presente lo eterno, la palabra de Dios. Número 3, sea constante. Cuando usted decide tener una vida devocional, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer es a ser constante, a ser disciplinados. Y por eso yo le invito a que usted haga un compromiso realista, porque si hace un compromiso que no es realista, usted no va a ser constante, lo va a hacer por los primeros 3 días y luego va a dejar de hacerlo. Pero si hace un compromiso realista, usted va a ser constante, usted va a saber que esos 10 minutos usted lo va a sacar simplemente para estar en la presencia de Dios, simplemente para estudiar la palabra de Dios, para hablar con Dios. No comprometa ese tiempo con nada ni con nadie. Si usted tiene que apagar el teléfono, apáguelo. Apague las notificaciones. Si tiene que poner el teléfono en un cuarto y usted dice al otro porque usted no tiene dominio propio, hágalo. Si usted tiene que asegurarse de que los niños estén haciendo una actividad para que los niños no le molesten, desarrolle una actividad con los niños, pero sea constante en su compromiso con Dios de buscar su palabra, sea intencional. Esta palabra se ha vuelto literalmente en el predicado y en el verbo de mi día a día. Ser intencional. Cuando Esdras propuso su corazón, Esdras fue intencional en proponer su corazón para estudiar la palabra de Dios, para cumplir la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser seres intencionales
porque en el momento que nosotros decidimos hacer algo que le va a agradar a Dios, que le va a agradar al Espíritu, créame que se van a levantar 20,000 cosas que van a impedir o que van a querer impedir que usted haga y que usted tenga ese tiempo, ese momento con Dios. Desarrolle la disciplina de ser una persona intencional. Que si usted dice voy a coger 5 minutos al día, esos 5 minutos nadie se lo pueda tocar. No haya nada en el mundo que pueda detener que usted saque ese tiempo. A veces nosotros esperamos, cuando yo lo sienta, o cuando yo... Esto no se trata de sentimiento. La búsqueda de Dios no puede estar basada en cómo nosotros nos sentimos, porque nuestros sentimientos nos traicionan. Nuestros sentimientos un día están bien y el otro día no están bien. Y nosotros tenemos que disciplinar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra carne, a ser constante con Dios. La misma fidelidad que Dios tiene para con nosotros, tenemos nosotros que tenerla para con Él. Sea intencional en su vida devocional. Número 4. Integre otras actividades y recursos de acuerdo a su necesidad. Y este otro principio que yo he aprendido, y es el hecho de que cuando yo estoy pasando por una situación en mi vida, o cuando estoy enfocada en algo, yo busco palabras, escritura que tenga que ver con mi situación en ese momento. ¿Por qué? Porque estoy alimentando mi alma y mi espíritu en una necesidad actual. Y esto me ayuda a que, como estoy satisfaciendo una necesidad, pues entonces sigo buscando y sigo comiendo y sigo escudriñando la palabra. Don't just read the Bible, no simplemente lea la Biblia por leerla, sino busque escrituras, busque versículos, busque historias que tengan que ver con donde usted está en este momento, lo que usted está pasando en este momento. Y a lo mejor usted piensa, bueno, eso es bien elemental. Puede que sea elemental, pero nosotros somos elementales cuando se viene a la palabra de Dios, porque no siempre las cosas tienen que ser teología, no siempre las cosas tienen que ser profundas. Cuando nosotros estamos tratando de desarrollar una disciplina devocional, we need to start. Tenemos que empezar con el ABC, tenemos que empezar con el alfabeto. Empiece por ahí, empiece por buscar lecturas, recursos que tengan que ver con la necesidad que usted está viviendo como individuo, como familia, algo que sus hijos estén pasando. Señor, ¿cómo lo hago? Enséñame en tu palabra cómo alguien lo hizo. Y créame que esto va a desarrollar que usted sea más constante de lo que usted se imagina. Y por último, hágalo personal. Tendemos a querer que las cosas sean de acuerdo a un patrón. Y algo que nosotros tenemos que entender en nuestra vida devocional es que Dios es un Dios personal y que lo que funciona para usted a lo mejor no funcione para otra persona. Si usted está tratando de copiar la vida devocional de otra persona, usted se va a perder de tener una vida devocional personal con Dios, de tener experiencias personales con Dios. Mire, yo he tenido revelaciones de la palabra que a veces trato de explicársela a otra persona y las personas no me entienden. Y yo como que, no sé, como que en la mente de ellos no tiene sentido. Y en la mente mía tiene tanto sentido. Y yo he aprendido que la palabra se me puede revelar a mí de una forma y a usted de otra forma. Y a otra persona de otra forma. De la misma manera he tenido personas, amistades,
que me han hablado de la palabra, yo me quedo como que yo digo, oh my God, yo he leído eso tantas veces y nunca lo había visto de ese ángulo. So, dese la oportunidad de cuando usted está estudiando la palabra, de permitirle al Espíritu Santo que sea personal con usted, de permitirle al Espíritu Santo que le enseñe verdades que son únicas a usted, que son únicas a su persona, porque así es que Él trabaja. Y cuando usted comience a desarrollar o a experimentar ese tipo de relación, ese tipo de experiencia con el Señor, créame que usted va a querer aumentar su vida devocional, porque son experiencias únicas, son experiencias que de verdad no tienen palabras. Y es algo tan bonito de experimentar en el Señor, que podamos leer algo y como que nuestros ojos de repente se nos abren y nosotros nos sintamos como que yo me siento súper especial cuando tengo esos momentos con el Señor. No le quiero decir que la vida de devoción siempre va a ser perfecta. No va a ser perfecta. Pero cuando nosotros constantemente estamos en la palabra, cuando nosotros constantemente estamos buscando de Dios, cuando nosotros constantemente estamos enfocados en lo eterno, enfocados en el Espíritu Santo, créame que aún los días que se nos hace difícil, la palabra se nos va a recordar. Va a venir la memoria de lo que leímos ayer, de lo que leímos antier, de lo que leímos un año atrás. Es tan importante tener una vida devocional. Hemos concluido este estudio de 12 semanas, 12 weeks, 12 semanas buscando a Dios, 12 semanas buscando acercarnos a Él, como tenemos que trabajar en nosotros para que esa búsqueda sea continua, para que esta búsqueda sea trascendental, no solamente estas 12 semanas y ya se acabó y cierro la Biblia y cierro el libro y ya. Yo espero y le pido a Dios que este estudio que hemos dado sea de gran bendición a su vida, sea de mucha bendición, que le ayude a de verdad buscar a Dios con las intenciones correctas, buscar a Dios con el único propósito de tener una relación con Él, con el único propósito de tener una relación personal con Él. Nosotros le podemos dedicar tanto tiempo a nuestra familia, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, pero a mí literalmente me dio tristeza, según yo hacía este estudio, darme cuenta de, en comparación con todo lo demás, cuánto tiempo yo le dedicaba a Dios. Porque en realidad mi esposo es importante, mi familia es importante, lo que yo hago para el Señor, el ministerio es importante, pero nada se compara con lo eterno, nada se compara con mi relación con Él, nada se compara con estar con Él, con llegar, con terminar la carrera y estar en la eternidad con Él. Y si hoy yo no le puedo dar importancia, ¿cómo puedo pretender darle importancia en una eternidad? En esta noche, esta es la culminación de nuestro estudio en busca de Dios. Yo espero que usted, como yo, ¿verdad?, a través de estas 12 semanas haya experimentado gozo, haya experimentado tristeza, haya experimentado quebrantos, haya tenido experiencias con Dios, haya experimentado corrección, tantas cosas, porque a veces nosotros pensamos que buscar a Dios significa que todo va a estar bien. Y la búsqueda de Dios se trata de que nosotros seamos examinados como David. Seamos examinados y se nos diga el camino por el que debemos
andar. Así que Dios le bendiga en esta noche. Nos vemos el día domingo a la iglesia local. Como ustedes saben, estamos dando nuestros servicios a través de Facebook, pero la iglesia local está bienvenida a conectarse a través de Zoom. La información usted se la puede pedir a la secretaria de la iglesia o a nuestra hermana Ruthie. Ella tiene la información para que usted pueda entrar a las 12 del día al servicio a través de Zoom, o lo puede ver por Facebook Live a las 12 a la misma hora. Así que Dios le bendiga en esta noche, pastor. Dios le bendiga. Creo que el pastor sigue conectado. Dios le bendiga mucho. Y oro, verdaderamente oro que este estudio haya sido de mucha bendición para sus vidas. Que tengan muy buenas noches. Dios le bendiga.